Hola, mi nombre es Angelis Parra, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, estudio comunicación social, estoy en el cuarto trimestre y hoy les voy a hablar sobre la economía política. Antes de hablar sobre este tema tan amplio, lo primero que les voy a mostrar es una pequeña introducción donde la pueden pausar, leer para seguir continuando qué es realmente la economía política. Ok, ahora vamos a hablar qué es la economía política. La economía política tiene por objeto el estudio de las leyes que rigen la producción y el intercambio de los bienes materiales en la sociedad humana, más las condiciones de producción, intercambio y distribución de los productos que no son inmutables. A cada época histórica le es propio uno u otro modo de producción y los modos de intercambio y distribución adecuados a él. La economía política es un subcampo de la ciencia política que a menudo se superpone con otros campos y subcampos de las ciencias sociales, especialmente de la economía. Los economistas políticos tienen la tarea de entender cómo el Estado afecta al mercado. Un buen ejemplo es el concepto de la distribución de la riqueza dentro de un país. La distribución de la riqueza se define como los bienes inversiones, propiedades y recursos de un país o riqueza que se divide entre su población y entre el gobierno. En algunos países la riqueza se distribuye de manera bastante uniforme, mientras que en otros la riqueza se disminuye de manera desigual. Los países con distribución desigual de la riqueza son más susceptibles a la tensión política, ya que algunos grupos a menudo se sienten que se les ha negado su parte justa del pie. Y de igual manera, los economistas políticos miran cómo el mercado afecta al Estado y a su sociedad. También vamos a hablarle cuál es el propósito. Vamos a hablar que el propósito de la economía política, en este sentido, la economía política incluye la toma de decisiones, así como la complementación de medidas encaminadas a controlar el estado de la economía. Así, la economía política contempla un conjunto de objetivos en los que se fundamenta aquella dicha política. Esto significa que la aplicación de una determinada relación de políticas económicas padecen siempre a una meta acordada para lograr un fin específico. Y ya que estamos hablando sobre los propósitos, vamos a hablar sobre el corto y el largo plazo. Como lo nombramos, en el corto plazo tenemos el pleno empleo, que es el gobierno en que se carga la creación de puestos de trabajo para los ciudadanos de un país, tratando de eliminar en primer lugar el desempleo y por otro lado persigue acabar con el desempleo estructural, así como reducir la estabilidad en aquellos empleos más cíclicos. También tenemos la estabilidad de precios, que a través del uso de la política fiscal y monetaria es garantizar una estabilidad de precios en el país. Para ello, la política económica se encarga de orquestar toda la maquinaria de tal forma que la inflación se mantenga en un nivel óptimo para la economía y sus agentes económicos. También tenemos la mejora de las balanzas de pago, que consiste en equilibrar la entrada y salida de capitales. El objetivo que se persigue en garantizar, en primer lugar, la solvencia del país. Por otro lado, y si se tiene, por otro de los objetivos, es la reducción del déficit exterior del país, así como por último es mantener un nivel óptimo de la reserva del país. También tenemos que son los largos plazos. En los largos plazos tenemos la expansión de la producción en primer lugar. Uno de los principales objetivos de la política económica, antes de nada, es el crecimiento económico. Y dado por el Producto Interior Bruto, que es el PIB, es el principal medidor del crecimiento económico. Esta política
se centra en incrementar la producción de bienestar y servicios, satisfacción de las necesidades colectivas. En segundo lugar, como otro de los objetivos de la economía política, es que en el largo plazo tenemos las necesidades colectivas, dado que los recursos son escasos y las necesidades son muy ilimitadas. La economía política también se centra en la distribución de esos recursos para que sea lo más eficiente posible, garantizando siempre que las necesidades colectivas estén totalmente cubiertas. También vamos a hablar sobre la mejora de la distribución de la renta y la riqueza, que esto es que, al igual que en el apartado interior, la política económica se centra en las necesidades individuales. Por esta razón, en general, se centra en la distribución eficiente de la renta y de la riqueza, reduciendo los niveles de desigualdad, garantizando unos mínimos de justicia y equidad en uno de los principales objetivos de la política económica. También la protección y prioridades a determinadas regiones o industrias. Ahí hablamos sobre que la política económica, al igual que con otra serie de elementos, se encarga de proteger su economía, de modo de que cuando un sector es prioritario para una economía determinada, a través de ella se protege dicho sector. La mejora de las normas de consumo privado. También cabría destacar entre los objetivos a lo largo plazo la mejora de las normas en el consumo privado es en esta línea. El objetivo también es de la ordenación de la actividad económica. También tenemos la seguridad de abastecimiento. Entre los objetivos que se persigue la economía política se encuentra garantizar un correcto y continuo abastecimiento de la población, mejora en el tamaño o en la estructura de la población. La población económica también busca promover estructuras poblacionales sostenibles. En sistemas económicos de reparto, la economía debe presentar una estructura que garantice el correcto funcionamiento de la economía. La reducción de jornada laboral. Con el paso del tiempo, uno de los objetivos de la economía política es mejorar las condiciones de vida. En consecuencia, se centra en desarrollar políticas que favorezcan la productividad. Y para ir cerrando, vamos a hablar un poco sobre la conceptualización, evolución de la teoría del desarrollo y crecimiento económico. Hablemos sobre referente a este tema, que el crecimiento económico fue específicamente el foco de las primeras preocupaciones de los economistas clásicos. El modelo de Adam Smith y Matthews tenía un fundamento esencialmente agrario, pero cuando todas las tierras fértiles fueron ocupadas, el proceso de crecimiento empezó a mostrar sus limitaciones. Al continuar aumentando los números de pobladores, los nuevos terrenos agrícolas requerían un mayor esfuerzo y promocionaban menor cantidad de productos. A esto vamos a agregarle que Hirschman estaba en desacuerdo con la teoría del crecimiento equilibrado, pues que no veía factible estos sectores de una economía en desarrollo que crezca al mismo tiempo, porque no va a tener el mismo ritmo o que no quería tener el mismo ritmo para evitar dificultades de ofertar. Por esta razón nos dice él en 1961 tal teoría que ha necesitado anexarse a la del gran desarrollo de Rosenstein-Rodin. Por este motivo, su crítica principal es que la teoría fracasa como teoría del desarrollo, que se supone que el desarrollo significa el proceso mediante el cual un tipo de economía se convierte en algún otro tipo más avanzado, pero en la teoría del crecimiento del equilibrio no se puede presentar un proceso de este tipo porque es difícil concebir una ruptura del repaso del equilibrio
en cualquier punto del mismo. Además, señala que uno de los aspectos más curiosos de la teoría es cómo combinar una actitud derrotista sobre las capacidades de las economías subdesarrolladas con expectativas totalmente irreales de su propia potencia creativa. Otro punto de vista asociado con el crecimiento de las economías del desarrollo en la perspectiva del crecimiento es que el equilibrio, representado principalmente por Heinz Roden en 1963, Nurkes en 1960, Lewis en 2063, quien argumentaron que este crecimiento es el resultado de la distribución equitativa de las inversiones entre los diversos sectores de la industria, los productos básicos de consumidores para aprovechar su independencia, agilizar el proceso de desarrollo. Nutze en 1960, él afirma que el crecimiento equilibrado aparece en el contexto actual como medio principal para expandir el tamaño del mercado y proporcionar incentivos para una nueva inversión. Espero que les haya gustado el video y hayan entendido un poco. Si tienen alguna duda, pueden dejarla en los comentarios. Espero que le den like a este video.